Y el primer recuerdo es cuando llegamos a Zumbla, que era a principios de los 70, donde era un pueblo a oscuras porque no había luz eléctrica. Entonces teníamos varios problemas. Uno, la iluminación, y otro, que no teníamos televisión. Había una sola televisión que la tenía el panadero, porque los Pinazzi tenían grupo electrógeno, así que era el lugar donde nos concentrábamos a ver los partidos de fútbol o las peleas, que no se veían en directo. Un Boca River lo veíamos 24 o 36 horas después de que se produjera el partido, así que sabíamos cómo habían salido, en qué minuto habían sido los goles, pero para nosotros era todo un gran acontecimiento ir a ver el partido a la panadería. La vida en Zumbla era muy entretenida para los chicos porque la única obligación que teníamos eran las 4 horas de la escuela primaria, que era de 8 a 12, y teníamos toda la tarde para jugar, con lo cual se extendía hasta que entrara el sol, porque teníamos lugares que eran puntos comunes, como la esquina de la panadería, donde estaban los Pinazzi, que eran dos hermanos, Carlitos y Cacho, con los cuales organizábamos todo el día de jugar al fútbol, o si no, ir a la cancha grande, que estaba a 3 o 4 cuadras de mi casa, de la estación de ferrocarril, pero que jugábamos mitad de cancha porque éramos 4 o 5 chicos, entonces no podíamos jugar toda la cancha, así que cortábamos la cancha y jugábamos ahí hasta entrada la noche. Esa era la rutina casi diaria, ¿no? Y en ese momento, en el 80, por ejemplo, mi papá hizo el censo y eran 94 habitantes. Y nosotros decíamos 94 habitantes y 105 perros, porque había varios perros por cada casa. Y ahora, por lo que tengo entendido, está en 50, 60 personas. No bajó mucho la cantidad respecto a los pocos que ya éramos en esos años. No, extrañar no, recordar, y siempre tenemos muchas veces hablamos con Darío Fried, que crecimos juntos en Zumbla, y nos acordamos anécdotas, personajes, gente que en nuestra infancia nos llamaba mucho la atención, gente que venía del campo, que tenía sus costumbres, sus salidas, y habitualmente han pasado 30, 40 años y nos juntamos y seguimos recordando esas historias que yo creo que nos sirvieron mucho para nuestras profesiones. Bueno, a tal punto que con Darío decimos que el 50% de las promociones de la escuela de Zumbla, de los años que yo salí, séptimo año, un año antes que Darío, y en sexto salió Darío también. Cada una de esas promociones eran 2 alumnos. Yo salí con Edgardo Gallego y Darío creo que con Raquel Swing. Entonces el 50% de esas promociones fueron periodistas en Zumbla, lo cual era un índice muy alto, pero yo creo que todas esas historias contribuyeron para que nosotros nos gustara contar después cosas y narrar historias, de las cuales teníamos muchas, no solo en un pueblo, que era un pueblo muy chico, pero sino todo alrededor, con la gente, con los chacareros que vivían, no sé, a 4 o 5 leguas a la redonda. Fui creo que fui hará 20 años la última vez. Estuve por ir el año pasado cuando fue el aniversario, y cuando estaba yendo para Zumbla me avisaron que había llovido, y como los últimos 15 kilómetros son de tierra no se podía llegar, entonces nos volvimos. Pero siempre que voy la voy a encontrar muy distinta a lo que era, y veo en las fotos, digamos, la escuela está mucho mejor de lo que estaba cuando estábamos nosotros. Pero bueno, en la memoria nuestra tenemos una Zumbla de ideal, que fue esa donde pasamos la infancia. Yo creo que a todo el mundo le pasa igual. Los años de la infancia son los que se recuerdan más, son la patria de uno, entonces yo creo que es imbatible. Si llego a ir a Zumbla en el próximo año, me voy a encontrar con amigos, con gente conocida, y los lugares pueden resultar extraños, pero digamos, lo que vivimos ahí es lo importante. Bueno, eso es una generosidad de un profesor, de Alberto Orga, profesor nuestro de geografía en la escuela secundaria. Yo no me considero escritor, yo siempre quise ser periodista y soy periodista. He escrito un libro y por eso se puede decir que uno es escritor también, pero es un título demasiado grande. Igual es
es muy lindo estar en el pueblo de uno con un cartel que recuerde su trabajo. Y además, para mí especialmente me gusta mucho porque 3 de las personas que estamos en el cartel estuvimos en esa época viviendo en Zumblad. Incluso Manolo Cuadrado Hernández, que era el poeta del pueblo. Yo me acuerdo que mi padre lo invitaba a almorzar una vez por mes, así que yo compartía esa sobremesa donde ellos hablaban de política. Yo no entendía mucho, pero siempre me quedaba en las charlas porque Manolo hablaba muchísimo y nos gustaba escucharlo. Bueno, y con Darío compartimos la escuela primaria. Y otro de los escritores de Zumblad es Pinassi, con los cuales, con sus antecesores, digamos, vivimos todos esos años. Así que es un orgullo y bueno, una de las razones por las que quiero volver a Zumblad es también para sacarme una foto con ese cartel. Todavía sigue viviendo alguna de esa gente con las cuales nosotros compartimos esos años y con los cuales yo tengo cierto contacto por las redes sociales. O, por ejemplo, me enteré que en la panadería que tenía el horno a leña de la región dejó de funcionar porque no hay gente, no alcanza para cubrir los costos, que es una gran pena. Pero bueno, los Pinassi son el corazón del pueblo y siguen funcionando como un poco la casa central sobre la cual gira Zumblad. Y seguramente yo veo otros apellidos ahora que aparecen en fotos del colegio donde íbamos nosotros, que son apellidos que a mí no me suenan, pero algunos sí, y lo que en cierta medida envidio es ese momento de los chicos ahora que están creciendo en un ámbito que a mí me parece que es el ideal para crecer, con mucha libertad, con mucho campo y muchas historias para contarse. Y también veo todo el movimiento que se hace cuando llega un aniversario del pueblo, y teniendo en cuenta que son muy pocas personas, realmente da envidia la forma en que trabaja, la forma en que se esfuerzan para seguir manteniendo la historia del pueblo. Un saludo, y lo que tengo pendiente es ir a pasear a Zumblad, a caminar a Zumblad, que Zumblad se camina en 10 minutos, pero probablemente el año que viene vayamos. Siempre decimos con Darío Fritz, incluso fuimos con él la última vez, de coincidir para volver al pueblo. Y bueno, esperamos visitar a Zumblad y brindar por este nuevo aniversario y agradecerlo del cartel, que, como digo, es un gran orgullo.